Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí para conocer una casa muy especial de los arquitectos de Construzavala, Potosinos. Esta es una casa que está ubicada en el fraccionamiento Alto Lago y bueno, en esta casa nosotros participamos solo en la construcción. Aquí los clientes tenían ya su diseño, nos dijeron, oigan, pues queremos construir esta casa. Es un terreno totalmente irregular, esta es la parte más ancha y atrás es donde se hace más chico. O sea, todos sus lados son de diferente medida, o sea, realmente también fue un reto jugar ahí con los espacios. Y de este lado hay un juego muy bonito en el espacio, ¿verdad? Se genera este puente Sí. con doble altura. Sí, aquí lo que pasa es, bueno, subimos, toda la parte trasera es la recámara principal y luego todo esto nos genera un pasillo. Entonces ese puente se generó esta doble altura con esta viga y cancel. Me gusta este detalle también, ¿verdad? Este descanso. Sí. Ayuda como a estirar la escalera, eso me gusta. Sí, aquí fue, pues prácticamente abajo también nos quedó igual. Ajá. Nada más que ahí quedó un poquito menos ancho, o sea, no sale en este, pues sí, en el otro sigue este mismo paño que es esto, pero aquí queríamos integrarlo con este muro. O sea, porque nosotros en su momento cuando hicimos la escalera, digo, el barandal no lo teníamos considerado, entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer un muro bajo, pues seguir este mismo eje y tener, o sea, pues sí, para no descuadrar los ejes. Y digo, al final quedó como un descanso un poco más grande y se integra, pues creemos que se integra bien. Bastante bien. Y aquí se aprovecha para hacer un closet, ¿verdad? Sí. Aquí quedó pues un closet de blancos. Aquí pues queríamos que diera como esa apariencia que es un volumen, entonces aquí la melamina quedó en blanco para que sea como nada más, como que diera la apariencia de que es una columna o algo y se pierda ahí ese detalle. Muy bien. Muy bien, pues ahora subamos. Aquí, bueno, dejamos un pequeño domo para que diera más iluminación todavía. Ajá. Y el cliente aquí, porque aquí el cliente quería que el plafón estuviera laminado. Entonces se iba a oscurecer mucho. Entonces prácticamente aquí lo tuvimos que dejar este domito. Y bueno, aquí quedó prácticamente lo que nos pedía el cliente. Pues ahora sí que su barrita, su bar, una pequeña sala y aquí, bueno, su medio baño. Quedó bastante bien. Aquí ya más bajo el techo por restricciones, Sí, por ¿verdad? restricciones. No podíamos pasarnos de 9 metros de altura. Ok. Sí. Ah, qué buena obra. Me Aquí. ganaron, ¿eh? Esa obra que se ve ahí al fondo, jóvenes, es El Imperio de la Luz, de René Magritte. Aquí, güey. Me encanta porque hasta que no te dicen, o no te das cuenta un poco, te enteras de que abajo está de noche y arriba es de día. Sí. Aquí, bueno, pues ahora sí que quedó. Esto es más ahora sí del señor. Dijo, este es mi área. Entonces dijo, esto ahora sí yo la pido. Su barra y este muro lo pidió pues como pulido y con su plafón de laminado. Su área, más o menos, ¿verdad? Sí, digo, pues igual al final los hijos siempre van a ser los preferidos, entonces son los herederos. Así que tienes a David Bowie y la cocinita. Sí. Sí. A ver, vamos a ver un poco este baño. Medio baño solamente, Medio ¿verdad? baño, ajá. Ok. Sanitario, y del otro lado debe de estar lo que se conoce como lavamanos.
Saludos a todos. Ya me siento Freddy Krueger con sombrero. Ay, le dejaste pasto sintético allá. Sí, aquí ya fue pasto sintético. Pues ahora sí que prácticamente el frente, por así decirlo, para luego en el roof, ahorita que lo veamos, ya tiene el piso. Ok. ¿Alguna consideración especial para el pasto sintético en azotea? Pues bueno, aquí igual se tiene que impermeabilizar. Tuvimos que ahí ajustarnos para todas las bajadas pluviales, porque aquí como es roof, también el tema es dejarle una bajada considerable, que no veas, pues ahora sí que no sientas tanto esa pendiente y bueno, o sea, aquí para darle ahora sí que la mayor sensación de que esté todo liso, pero al final de cuentas hay una pendiente de aquí donde dividimos ahora sí que a dos aguas, por así decirlo. Ok. Y bueno, aquí quedó todo esto sintético, la estructura fue la que adaptamos. Aquí los clientes, o sea, le dijimos a los clientes, ¿sabes qué? Lo malo de esta estructura es que te va a dar el sol cuando la quieras usar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que poner las cortinitas. Ok. Aquí fue nuestra primer prueba antes de iniciar toda la fachada, o sea, bueno, todo lo de piedra. Empezamos aquí, porque dijimos, ¿cómo lo quieren? O sea, porque aquí queda como más, pues, ahora sí que natural, por así decirlo, de que se ven, ahora sí que la piedra, el espesor que tenía es como quedó, y abajo quedó prácticamente liso. Entonces aquí los clientes nos dijeron, ¿sabes qué? Me gusta, pero no me gusta, entonces... Pero no lo quiero así, pero no lo quiero atrapeado. así. Ajá, entonces quedó liso prácticamente. ¿Y entonces cómo lo lograron? Pues ahí prácticamente fue todo, ahora sí que muy de nuestra gente, cortes, a hacer lo máximo de que salirnos del muro hacia acá 5 centímetros, en algunas partes se nos entraba 1 centímetro, 2 de pasta, en otros nos entraba más. Y esto fue ahora sí que de pura pasta. Pues ahora sí que fue todo un problemón, porque pues también era de que, oye, faltan ya discos de corte, todo. Entonces, ahí literal, yo creo que toda la ferretería se fue en puros discos de corte, pero pues bueno, se da este resultado. Qué loco, o sea, claro, o sea, no nomás es cortarlos, Sí, porque la piedra ya te la vendían de este ancho, no, también tenías que cortarla, o sea, así, te daban del la ancho, placa. todos lados. Sí. Sí, aquí... ¿Y cómo fue el trato con el albañil, verdad? Sí, o sea, ahí realmente fue o sea, pues les explicamos, dijimos, oye, o sea, pues ellos nos decían, ¿sabes qué? Pues es que es más fácil hacer esto. Y dijimos, pues sí, pero el cliente quiere... Pero no. Lo quiere así. No. Y ya, entonces, pues ahora sí que fue todo un reto. Al final, pues digo, ahora sí que la gente que se aventó un buen trabajo. Y bueno, o sea, ahora sí que tenemos las dos pruebas, tanto en esta como ahora sí que abajo, que queda todo liso. Y al final la que les gustó más, pues es todo liso, como si fuera fachaleta. Excelente. Quedó muy bien. Felicidades a los maestros de obra, a los oficiales que hicieron este trabajo. Joya total. Aquí es lo que te decía aquí de está los... la clave del éxito. Sí, aquí por ejemplo sacamos igual otra escuadra. Estos, pues ahora sí que esto lo agregamos después, pero aquí es hacia donde ventilamos las recámaras secundarias. Hacia patios. Ajá, hacia patios. O sea que tienen aquí, o sea, esta recámara tiene el patio más chico. Y en esta, pues tiene el patio un poquito, bueno, o sea, el balconcito un poquito más amplio, pero es hacia donde ventilan, digamos, las recámaras secundarias. Para tener la máxima privacidad, Sí, ¿verdad? sí. Ok. Y aquí, por ejemplo, tú entras desde la recámara, que es prácticamente pues hasta aquí. Entonces tú abres la puerta y ya ves ese muro. O sea, realmente tienes esa conexión porque entras, tienes ese muro y a mano derecha está el baño. O sea, por eso los baños están más o menos por aquí. Okay. Y ventilan uno hacia allá, que es prácticamente la continuación de esta ventana, y otro hacia allá. Entonces das esa de que abres y ya ves hasta el fondo. O sea, entonces prácticamente las recámaras quedan
más largas que anchas. Sí, sí, sí. Entonces ahí es como Y es la queda. mitad justo de este espacio, ¿verdad? La Sí, o sea, de recámara. aquí partimos hacia acá y una recámara y hacia acá la otra recámara. Ah, entonces esta recámara es un poco, bueno, ¿no? Como un 320, ¿verdad? De ancho. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, ese muro que está atrás de ti es prácticamente el que divide la recámara 1 y recámara 2. Sí, no, pues aquí se ve. Y el muro no toca nada, ¿verdad? No. O sea, se separa del O sea, muro. que del se fondo. separa del muro. Ese también se separa. Sí, o sea, fue para darle, pues ahora sí que, pues no queríamos como que pegar a la piedra, sino más bien que continuar, o sea, porque esta piedra prácticamente viene Desde desde abajo. abajo, entonces que diera esa apariencia de que va hasta atrás. Ya, ya, ya. ¿Y no fue difícil aplanar ese canto? Sí, 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 o sea, ahí ahora sí que la gente le dijimos, búscate la más lisa que encuentres, esas resérvalas, porque nos van a servir para cuando cerremos ahí. Y bueno, ahí sí fue, obviamente hubo mucho desperdicio de material, pero pues bueno, se dio ahí el resultado, el detalle de dejarlo prácticamente liso. Todo liso. Entonces las dos recámaras más o menos miden de ancho como un 3. Pues aquí se ve, fíjense en el piso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta tiene como 360. Sí, y la otra pues también. Sí, ¿verdad? son más o menos de 3. ¿Son sí, gemelas? 360, sí, son gemelas. O una es un poco más grande. Esta es más chica nada más por el Por el- descuadre. Ah, ya te entendí. Pero, o sea, realmente en espacio interior de la recámara Ajá. es el mismo. O sea, realmente lo único que cambia, o sea, las dos recámaras terminan hasta aquí, lo único que cambia, pues es el espacio que tienes de balcón. Ya. Claro, entonces es una distribución que tienes primero el baño a tu mano, o sea, a los mano laterales, ¿verdad? Sí, Ah, entonces el baño mide los 360 menos los 90 centímetros de puerta, sí, ¿verdad? Sí, te queda ahí como un 270, 260. sí, Ok. Ah, pues está muy interesante la distribución, ¿eh? sí. Muy bien, arquitectos. Y consigues pues mucha privacidad y que las recámaras queden frescas, ¿verdad? No queden con la luz sí, directa. o sea, no quedan tan directa la luz. Aquí, bueno, esta terraza la adaptamos después. Aquí se supone iba a ser un cuarto de servicio, Ujú. pero al final los clientes dijeron, oye, pues ya quiero mejor aprovechar este espacio. Entonces quitamos el cuarto de servicio, o sea, porque aquí salías de tu terraza o tu bar y aquí ya era el cuarto de servicio. O sea, realmente el que iba a aprovechar era la persona que les ayudara aquí con el servicio. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Yo quiero tener este espacio. Hicimos esta barrita con su hielerita, o bueno, su desagüe para los hielos, su parrilla y bueno, sus puertitas para almacenar ahí cosas. Y esta estructura, pues bueno, decidimos optar por hacerlas así, de que los PTRs quedaran pues al centro, por así decirlo, siguieran esta misma línea y no que estuvieran como a los lados. Ya. Estructuralmente aprobado por el ingeniero. Sí, pues, o sea, pues digo, ahí fue ya una adaptación que hicimos y digo, obviamente pues la consultamos y todo, pero realmente esta casa tiene traves por doquier, o sea, ahora sí que no Muy íbamos a protegida. batallar. Sí, Excelente. No, pues muy interesante la solución espacial, ¿eh? y Creo allá que- atrás pues continúa la recámara Muy buena. secundaria, la principal. La principal tiene doble altura, Ah. entonces tiene una doble altura. Atrás iba a quedar un jacuzzi, Ajá. pero digo, ahí por temas de presupuestos todo no se pudo. Pero entonces tú llegas a la recámara, tienes su propia escalera y vas hacia otro vestidor prácticamente en este mismo nivel. Entonces de este lado prácticamente pues todo este ancho que tiene es la recámara. Ok. Excelente. Se los vamos a quedar a deber Sí. probablemente, jóvenes. Ahorita vemos. Pero no, muy bien. Muy interesante la distribución. Sí. Todo un sí, gran reto. realmente ahí sí, ahora sí que los que la diseñaron, la verdad, se aventaron un muy buen trabajo. Y bueno, espero, si ven esto, que estén ahora sí que felices con el resultado de algo que diseñaron. ¿Nunca la vinieron a ver? No, nunca la vinieron a ver. Ah, pues A lo quedó mejor, muy pues, bien. bueno, la vieron en foto, pero bueno, aquí a ver con el video. Pues ya la están viendo en video. Ojalá les quedó muy bien. guste. Muchas felicidades. Y qué bueno que puedan trabajar proyectos de otros arquitectos. Sí, ¿verdad? sí. Realmente, pues ahora sí que también nosotros diseñamos y construimos. Ujú.
Pero, pues digo, qué mejor que en vez de vernos como competencia, vernos como Colaboradores. colaboradores. Entonces, Exacto. siento que es algo base de querer crecer todos en conjunto. Vean qué bonita sustracción. El muro no toca, ¿no? O sea, no toca, Sí, la losa no termina. toca. O sea, Era algo que, pues sí, que queríamos que no tocaran. O sea, estos muros, pues digo, sí sirven para barandal todo. Que esto es más o menos lo que teníamos pensado hacer abajo. O sea, hacer muro este bajo. muro bajo. Ya te entendí. Y ya después dijimos, pues bueno, tienen a su hija y todo. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Por temas de seguridad, digo, al final de cuentas, pues los niños siempre son primordiales. Entonces dijeron, yo quiero un barandal y listo. Pero aquí quedó muy bien, ¿eh? Y fíjate, me gustó también este detalle. O sea, aprovecharon el ancho de la escalera Sí. para hacer un buen mueble, pero que tiene más ancho, ¿verdad? ¿Qué esconde detrás? Aquí quedó como una mini bodega. Pero que te va detrás de este muro también, ¿verdad? Ah, bueno, acá atrás quedó como una toma de agua. O sea, bueno, o sea, para que tengas, pues sí, como prácticamente un espacio ahí para, pues para toma de agua, almacenar más cosas. ya O sea, lo vi, quedó ya lo vi. prácticamente pues sí, este espacio aquí, pues no muerto, pero pues ahora sí que para tener un rackcito o algo y Sí, sí, está sí, como sí, más sí. escondido. Ok. Ya entendí. Ya todo lo demás es el mueble. Es que parecía que era más espacio, pero no. No, sí, o sea, realmente es hasta aquí, luego empieza este librerito y atrás de ese librerito entra todavía... Es que era lo que te iba a decir, ¿verdad? Ajá. Atrás del librero sí le da la vuelta a la bodega. Sí, o sea, haz de cuenta que esta bodega es, pues digo, quedó mini como una L, Ajá, una L, exacto. pero bueno, aquí tienen sus cosas, pero... Exactamente, entra hacia allá. Ajá. De acuerdo. Súper bien. Esto quedó muy bien integrado. Y te sigue quedando espacio para el sillón, para caminar. Sí. Muy bien. ¿Y aquí de altura cuánto tenemos? 240. 240. Bueno, que era un poquito más, pero pues digo, el bastidor y todo nos hizo bajarnos, pero quedó... Y ese bastidor, esto es laminado, ¿verdad? Este es laminado. Laminado. Sí. Y también hicimos este detalle de dividir como el closet del vestidor. No, padrísimo. Me encantó la escalera, se ve súper fina. Sí, Y es más metal que otra cosa. Sí, es puro, pues ahora sí que es puro metal. O sea, son dos placas. Ah, bueno, este es, no, sí o no. Déjame acuerdo. Parece Este que es como un madera. bastidor. Ajá, es un bastidor, pero el bastidor sí lo hicimos de herrería. Y la parte de arriba Ajá. sí es madera. Sí, sí, sí. Sí. Y es que también como no es tan grande, no flexiona tanto. Sí. No hay tanto momento ahí, ¿verdad? Sí, pero tengo que esa fue como mi... dije, no, si lo hubiera subido un mes antes, dije, esto hubiera sido otro rollo. No, pero no necesitaron, les quedó súper bien. Sí, no, muchas gracias. Les quedó muy, muy bien. Igual, tío, como esta escalera estaba proyectada acá, pues obviamente no teníamos considerado que ahí nos iba a quedar el aire acondicionado. Y ya nosotros somos, ahora sí que no nos gusta como que luego ya decir, oye, no, ya no me gustó ahí, rómpele todo hasta acá para que quede. Claro. Porque, pues quieras o no, es un detalle que dices, ya no se va a quedar igual. Entonces, pues bueno, ahí los clientes nos dijeron, no, mira, ya no rompan, déjenlo ahí, pues digo, nada más va a ser una pasada rápida, o sea, no es del diario. Claro. Y esa es la ventana. Esa es la ventana. Ventana a doble altura. Sí, aquí es donde quedó prácticamente la ventana. Ay, Dios. Es que es hacia arriba. Ajá. Pero está bien así si quieres así. ¿Sí? Ajá. Porque patinar, ¿cuál es? Sí. Pero sí, es una super ventana que si se fijan ni la abren. O sea, está con su buen blackout y utilizan solamente la del patio de allá arriba. Sí. Entonces, y doble vestidor, ¿verdad? Vestidor Sí. y luego baño. Sí, aquí es el vestidor 1. Está genial. Creo que está increíble. Aquí, y bueno, pues también tienen su baño completo. Buenísimo.
Aquí de primera instancia, pero si quieres pásale. Tiene su domo. Ah, tiene domo, linternilla. Aquí, bueno, en primera instancia lo queríamos en mármol. Entonces buscamos un cerámico que pareciera lo más acercado al mármol. ¿Qué marca es? Este es de la marca también Daltile. Daltile. Sí. Quedó súper bien. Y sanitario y regadera. Sanitario y regadera. Súper amplio. Sí. No, quedó muy, muy bien. Felicidades. No, y sus muchas puertas gracias. corredizas. Sus Y puertas. esta puerta sí es de... Es, Esa sí es de madera, ¿verdad? pues es igual, hicimos el bastidor Ajá. y lo enchapamos o bueno, lo... Ah, no, no, es melamina. Sí, sí, sí. Ya entendí. Excelente. Muy bien. Ya nos vamos, jóvenes. Se logró. Se logró. Hasta pronto. Y bueno, aquí las recámaras secundarias se logró. Entonces, bueno, Suertudo. es lo que decíamos ahorita que estamos allá arriba, de que entras y ves hacia el muro, ahora sí que hacia el balcón, la ventilación de la recámara. Entonces aquí tienes estas dos puertas, que es la que divide recámara 1 y recámara 2. Entonces prácticamente van espejeadas. Lo que comentábamos, una recámara es más chica relativamente, nada más por el balcón, pero en espacios tienen prácticamente lo mismo. Entonces, entramos, tenemos lo que es aquí pues ahora sí que el baño completo. Aquí decidimos integrar estas puertas que fueran corredizas, también pues por temas de espacio, tener como ahora sí que su canal y todo. Y bueno, que tengas aquí pues este espacio lo más, ahora sí que aprovechable que se pudiera. Decidimos cubrirlo de un cerámico, prácticamente todo el baño, y bueno, las mismas cubiertas, los mismos muebles siguen siendo el mismo patrón, el mismo diseño. Se ve bien, ¿verdad? Sí, esa continuidad. En primera instancia queríamos que esta cubierta entrara como a la regadera. Como una banca. Ajá. Pero digo, ya después dijimos, no, va a quedar como un poquito más incómoda la entrada a la regadera. Ajá. Entonces lo dejamos así, pero pues creo que funcionó. Está bueno el lavamanos, American Standard. Para hacer de sobrecubierta no se ve tan tosco. Sí, sí, sí. Y de este lado el sanitario, está muy bien. Se aprovecha muy bien porque recordamos que son alrededor de 340, 340, ¿verdad? sí, sí, sí. De ancho total Sí. de la pieza de habitación. Y ahí es donde continúan las ventanitas que veíamos pues afuera. Que es esa ventanita, o sea, nada más tiene abajo como, no me acuerdo cómo le llaman, o sea, nada más es para que entre el aire por ¿El abajo. sifón? El sifón. Y arriba, y ya. O sea, realmente tiene su cristal esmerilado y Arriba y abajo, ok. Y están curados los nichos, ¿verdad? sí. Estos dos nichos centrados. Muy bien. El mueble, nada más con unos entrepaños y un cajón. Se ve bien. Y la jaladera tipo gola de aluminio, que son muy prácticas. Excelente. Sí. Y bueno, acá ahora sí que la recámara pues prácticamente son iguales, entonces aquí igual entramos, tenemos ese remate visual hasta el fondo, la piedra. Y bueno, aquí es el cuarto de la niña, nos dejaron aquí grabarlo. Entonces, pues bueno, aquí es prácticamente el espacio como está propuesto de parte de los clientes. Qué bien quedó la cama. Entendieron muy bien la morfología del espacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí pues prácticamente fue petición, ahora sí que igual de los clientes dijeron, yo quiero que mi hija tenga esto. Y bueno, sabiendo que en un futuro, pues bueno, esto a lo mejor pues ya va a tener que cambiar. Pero el espacio está prácticamente
o sea, así fue pensado, pues, o sea, de que esto, o sea, aquí en un futuro que digan, sabes que ya no quiero esto, pues aquí integramos el closet normal y todo esto queda de recámara. Claro, sí, el closet va acá. Sí. Y aquí, bueno, ya para que tengan a lo mejor en un futuro una tele o algo, pero que este sea como un acomodo, pues más o menos para tener la mayor, digamos, amplitud, o sea, que aproveches bien el espacio porque es más ancho, más largo que ancho. Claro. Y ahí está el patio, el remate con la piedra. Y te das cuenta que pues tienes buena luz. Mira, si quieres apagar la luz artificial, para que se den una idea que realmente la luz es suficiente. Sí. ¿Qué orientación queda en ese patio? En este creo que queda, ahorita te lo reviso, pero es... Pues, algo, pues es un sur, sur, porque ajá. vemos a un rayo ahí. No, es más, pues ya va más hacia el, pues, noreste, no. Ah, es un norponiente. Ajá. Noroeste. Ok, sí, porque son las 4 de la tarde, entonces ya el rayo diagonal alcanza a entrar un poquito porque tiene algo de poniente la ventana. Sí, a lo mejor, pues digo, esta recámara sería la que sería más oscura que la otra. O sea, la otra todavía le entra más luz. Claro, porque queda un poco más abierta todavía al sí. poniente. Pero está muy bien, está fresca. Y platicando con los propietarios, me encantó escucharlos cuando les preguntamos que si les costó trabajo como aceptar esta idea, ¿verdad? De que las recámaras no vieran hacia la calle. Y pues bueno, o sea, ellos comentan que ya tenían la idea clara, o sea, habían dicho que pues ahora sí que así lo querían y así iba a ser, entonces pues lo tenían prácticamente definido. Aquí pues bueno, nada más le integramos unos spots de piso para que en la noche diera todavía más esa sensación de que, pues bueno, si los quieres prender y todo, o sea, que tengas esa, pues sí, como integración entre lo natural y ahora sí que el espacio dentro, pues, o sea, que tengas esa conexión y pues creo que funcionó. Y está buenísimo porque, otra vez, ¿cuánto mide de ancho el patio? 1 metro, ¿no? Un metro, sí. O sea, bueno, este a lo mejor pues sí, entre 1 y 1.10, más o menos. Okay. Y este es el más amplio. El otro, como el terreno nos va descuadrando, entonces llega un punto que de este lado quedan como 30 centímetros y se va abriendo hasta el metro. Excelente. Yo no puedo dejar de ver que este es el sombrero seleccionador de Harry Potter. Buenísimo. ¿Qué seremos, jóvenes? Sí. Ah, pues está muy bien. Creo que es una gran distribución. Sí. Es una gran distribución, pues también íntima, ¿verdad? Buscando que no tener esa relación con el exterior. ¿Verdad? Sí, y pues prácticamente en toda la casa quedó, o sea, ese mismo concepto, o sea, de que no te, o sea, pues sí, veas hacia el interior, pues, o sea, de tu propia casa, o sea, que no tengas ventanas o la menor cantidad de ventanas hacia el exterior. Entonces eso está muy interesante. Pues ahora sí que espero les haya gustado. Se logró, jóvenes. Muchísimas gracias. Las redes sociales de los arquitectos, otra vez, por favor. Construzabala en Insta y en Facebook, igual Construzabala Potosinos. Excelente. ¿Y el nombre de los arquitectos que proyectaron? Mira, la verdad, yo desconozco. Sé que es Elipsis Arquitectos. Elipsis, con eso vamos a buscar las redes sociales también para que vayan a darle amor a las redes sociales de todos. Muchísimas gracias, arquitecto. No, ustedes, bienvenidos. Nos veremos pronto.